Ahora, a contar de ahora. Muy buenas tardes a todos. Soy Hugo Quilodrán Jiménez, represento al grupo Impacul Quillota y en esta oportunidad nos encontramos con don Héctor Alarcón Carrasco, escritor, investigador, especialista en historia aeronáutica y ferroviaria, autor de diversos libros tales como José Ojeda Pacheco, el sargento aviador, Dagoberto Godoy Fuentealba, Cóndor de los Andes, Capitán Manuel Ábalos Prado, primer aviador militar. Y en cuanto a historia ferroviaria, rieles fronterizos, ramal ferroviario, Púa, Lonquimay. Uno de sus grandes aportes a la historia, a la cultura, es su portal Chile Crónicas, el que al hacer una búsqueda así superficial, uno se encuentra con más de 80 artículos de distinta índole. Voy a pasar a compartir la presentación, ustedes me indican si la ven y dejaría con usted a don Héctor. ¿Me indican si ven la presentación? Sí, ahí está. Ahí está, correcto. Ya. Adelante, Pasemos a la 1. Pasemos a la 1. Bueno, para entrar en el tema diré que el primer avión que voló en Chile, ya tuvo lugar en la Chacla Valparaíso de la comuna de Ñuñoa el 21 de agosto de 1910. El avión había sido traído como una atracción para la fiesta del centenario por don David Echeverría Valdés y Jorge Covarrubias. En esa oportunidad, el primer vuelo fue efectuado por el francés avecindado en Chile, César Copeta Brosio. Se trataba de un motor, de un biplano Bacín con motor Gnome, el que con motivo de estos vuelos quedó seriamente dañado en los momentos en que era conducido por Félix Copeta, hermano del piloto oficial. ¿Cambiamos? Bueno, voy a relatar aquí un par de cosas relativas a la prehistoria aeronaval, qué es lo que sucedió antes de que hubiera algún acontecimiento, digamos, de parte de la Armada para poder adherirse, digamos, a estos hechos de contar con una aviación naval. El primero de ellos aconteció cuando, en conocimiento de estos avances y de los informes recibidos desde Francia por los altos mandos del ejército, se resolvió mandar a estudiar aviación a ese país a dos oficiales. Ellos fueron el teniente Manuel Ábalos Prado, que entre paréntesis era sobrino del que en ese tiempo era como el comandante en jefe del ejército, y era del regimiento de artillería General Maturana. Él era un artillero, había estado antes en Traquén y en un par de regimientos más, era un joven oficial del grado de teniente. Y el otro era el teniente Eduardo Molina Lavín, de infantería, quien curiosamente estaba comandado como oficial instructor en la Escuela de Grumete de la Armada. Bueno, esta debió ser la primera campanada de alerta que recibió la Armada, pero de cuyo efecto no quedó registro de alguna reacción al respecto. Al regreso del capitán Manuel Ábalos Prado de Francia, con fecha 11 de febrero de 1913, se funda la Escuela de Aeronáutica Militar, dándose comienzo a la instrucción aérea en la escuela, enviándose a la vez un grupo de 5 oficiales y 2 suboficiales que dominaban el idioma francés a estudiar aviación a Francia. Derivado de esta acción, el 14 de junio de 1913 aparece en la revista Zigzag un artículo titulado La aviación en la Marina, firmado por el corresponsal naval, del que no quedó registrado el nombre al parecer, en el que se destaca la posibilidad de que la Armada pueda organizar también esta arma para su empleo de una manera económica y progresiva. Eran 3 páginas en las que él hacía un análisis de lo que era actualmente la aviación y el uso de los hidroaeroplanos, como se llamaban en esa fecha. Propiciaba la idea de formar en la escuela del ejército unos 2 o 3 pilotos aviadores, dando a conocer además las ventajas de que cada buque pudiera llevar uno de estos aparatos para proteger a los buques de nuestra Armada. Naturalmente, este no era un planteamiento oficial de la Armada. Como suele ocurrir en estos casos, seguramente se trataba de un oficial que anhelaba poder introducir esta nueva arma aérea en su institución, que, como sabemos, al año siguiente
tendría su bautismo de fuego con motivo de haberse declarado la Primera Guerra Mundial. El segundo hecho importante aconteció cuando el capitán de la Armada, don Edgardo von Schroeder, el nombre siempre me ha sido difícil, el que está al lado derecho acá en la fotografía, en comisión de servicio en Estados Unidos, el día 5 de junio de 1912, tuvo oportunidad de conocer al aviador C.G. Wilmer, quien efectuó unos vuelos de prueba en un hidroaeroplano en las aguas del río Hudson, cerca de Nueva York. Hay que recordar que el día 17 de febrero de 1911, un hidroaeroplano al mando del aviador civil Glenn Curtis, que, digamos de paso, este era un contrario a los hermanos Wright, voló en North Island, desde el muelle de San Diego, amarizando al lado del crucero Pensilvania de la Marina de los Estados Unidos. Desde ese día se señala que esa fue la fecha del comienzo de la aviación naval en los Estados Unidos. Bueno, en esta ocasión el aviador Wilmer, pasadas las 17 horas, realizó un vuelo de prueba, declarando que el fuerte viento le había impedido maniobrar correctamente, pero de todas maneras embarcó al teniente von Schroeder. La crónica del vuelo dice que hicieron varios descensos al mar, elevándose enseguida. Una multitud de unas 3.000 personas presenciaron el vuelo, que duró 15 minutos. El aterrizaje se efectuó en las aguas inmediatas al Justin Club, donde ambos tripulantes fueron agasajados con una comida. Era muy común en esos años que cada vez que los aviadores hacían algún vuelo importante, eran invitados por el Club Social, o qué sé yo, especialmente acá en Chile, a una copa de champán que se llamaba. Y todos los invitados ahí podían brindar este delicioso trago francés. Para el teniente von Schroeder, indudablemente fue una gran experiencia. Además, se comentaba que era la primera vez que un hidroaeroplano volaba con un pasajero, honor que le habría correspondido al notable marino chileno. En todo caso, eso no era efectivo, ya que el 26 de febrero de 1911, Glenn Curtis había volado en un avión con el teniente Theodore Ellison, de la Armada de los Estados Unidos. Eso está publicado en varias publicaciones, Techo Ilimitado, Tromberg también lo cita, la revista Selecta de agosto de 1912. Ahí salió la información sobre este tema. Ahí en la foto podemos ver el Pennsylvania, y el hidroaeroplano está inmediato a él, y como vemos, toda la tripulación está pendiente de ver por primera vez un avión, digamos, al lado de lo que era el inmenso buque. Si bien es cierto, esta experiencia del teniente Schroeder fue promovida por la prensa, es posible que él hubiera hecho un informe sobre el tema, del que no existen antecedentes hasta la fecha. Además, toda su actuación, si bien es cierto fue conocida como miembro de la Armada de Chile, la efectuó de riguroso civil. Así las cosas, la aviación del ejército había alcanzado a comprar una pequeña remesa de aviones en Francia, entre los que se encontraban los Sánchez Besa, que eran fabricados por un chileno que tenía una fábrica de aviones que es como el avión que está aquí al lado, que fueron llamados aviones de guerra en su oportunidad. Más que nada, yo creo que era porque tenían proa, porque no tenían ninguna protección y se volaba al aire libre. Ahí vemos al piloto como va al frente de la máquina, y en realidad no tenían ninguna protección. Bueno, como decimos, la Gran Guerra impidió la venta de repuestos para esas máquinas, y también la Armada, que se había interesado en 1914 por iniciar la instrucción aérea con gente de sus filas en la Escuela de Aeronáutica Militar, no pudo hacerlo por verse impedida de comprar el material necesario para desarrollar esta importante arma. Solo en 1916 el ministro de Guerra envió a la Armada una invitación para que oficiales y gente de mar se pudieran integrar al cuarto curso de 1916 en la Escuela de Aeronáutica. Con fecha de 17 de febrero de 1916, la Superioridad Naval resolvió aceptar esta invitación, que también fue cursada por el Ejército, para que 4 oficiales y 4 suboficiales pudieran integrar el curso de ese año, que le permitiría lograr los títulos de piloto aviador y piloto militar. Bueno, a ese título que se señala acá, antiguamente se le llamaba el brevet de vuelo, que era como decir la licencia de vuelo hoy en día. Teniendo en consideración el desempeño logrado por la aviación en la guerra que se libraba en Europa, se acordó adoptar el servicio aéreo en la Armada, adoptando el ofrecimiento, por lo que se solicitó de inmediato la autorización al gobierno.
Superados todos estos inconvenientes, se procedió a informar al personal mediante una orden del día que había 4 vacantes de oficiales y 4 de suboficiales para ingresar a la Escuela de Aeronáutica Militar, conocida en esos años como Lo Espejo por su ubicación inmediata a ese lugar que hoy día es una comuna, y más tarde como El Bosque, como se le conoce hoy día. Los requisitos exigidos a los postulantes fueron pesar menos de 75 kilos, alto poder visual y ser soltero. En realidad, algo que aquí no lo dice, pero se preferían a las personas que no fueran demasiado altas. Aquí en Chile habíamos tenido el caso de que el piloto civil Luis Alberto Acevedo, que era bastante alto, medía como 1,80 m, tuvo serios problemas con su avión porque los franceses no hacían los aviones a la talla del piloto, sino que se hacía un avión nomás al estilo de la estatura que tenían ellos. Y como digo, Acevedo tuvo muchos problemas por ser demasiado alto. Bueno, en el caso de los oficiales solo podrían postular los guardiamarines de primera clase, que eran los examinados, y los tenientes. El caso de los suboficiales tenía relación con la especialidad de los interesados. Se solicitaban 2 para el estudio de los motores, un tercero debería ser artillero y un torpedista. Esta fue una necesidad propia de la Armada y se presume que aparte de los mecánicos que deberían conocer el funcionamiento de los motores, los otros 2 tendrían que ver con la instalación de armamento en las máquinas aéreas, situación que desde el comienzo de la guerra fue necesidad principal de los beligerantes, al pasar de los simples vuelos de reconocimiento a la implantación de diverso material de guerra como bombas, fusiles y ametralladoras, para mejorar el sistema de ataque de los pilotos, las que fueron sincronizadas para disparar con la hélice en movimiento, algo que hizo el alemán Fokker. La dirección del personal de la Armada tuvo a su cargo la selección de los postulantes, que según sus informes habían sido 16 los oponentes, de los que se seleccionaron 8, entre los que se incluyó un oficial contador llamado el oficial tercero Carlos Yánquez Cerda, quien ejercía una especialidad no considerada en los requisitos, pero que, como decían los documentos, ha demostrado mucho entusiasmo por ser aviador y por el conocimiento que esta dirección tiene de él. Finalmente, luego de haber considerado una serie de antecedentes, se seleccionó a los siguientes oficiales: teniente segundo Pedro Luco Cristi, guardia marina de primera clase Enrique de la Maza, ingeniero tercero Francisco Cruz Anguita, contador tercero Carlos Yánquez Cerda, maquinista segundo Abraham Villalobos, maquinista segundo Juan Constanzo, que no alcanzó a terminar el curso, torpedista segundo Luis Farías, amigo de mi amigo Quilodrán, y el sargento segundo artillero Juan Urrutia. La instrucción aérea. Desde abril de 1916, la Escuela de Aeronáutica Militar inició las clases del 4º curso con la participación de 6 oficiales y 8 suboficiales del Ejército, además de los 4 oficiales y 4 suboficiales de la Armada. Paralelamente, debemos decir que en marzo de ese año se realizó en Santiago la primera conferencia aeronáutica latinoamericana, que tuvo como primerísima participación la presencia del entonces llamado padre de la aviación, el brasilero Alberto Santos Dumont, quien concurrió invitado a la conferencia en representación del Aeroclub de Nueva York. Él venía exactamente representando al Aeroclub de Nueva York y no al Brasil, como muchos dicen en muchos libros figura eso. Acá se ve al centro al pequeño Luis Alberto Santos Dumont. Él era bajito, era especial para volar por su estatura, y por eso cuando llegó a Francia, hizo un globo muy pequeño al que llamó el brasilerito. Así se inició Santos Dumont en la aviación, hablamos de 1896, por ahí más o menos. Era declarado el padre de la aviación porque él fue el primero que pudo despegar con un avión por sus propios medios, no como los hermanos Wright que despegaban impulsados por una catapulta. Esa era la diferencia del vuelo entre Santos Dumont y los hermanos Wright. La conferencia, organizada por el Aeroclub de Chile y auspiciada por la aviación militar chilena, tenía en su programa un concurso de aviación, el que se realizó en la ciudad de Viña del Mar, y cuyas entradas iban a servir como aporte a la compra del primer hidroaeroplano de la Armada, que según algo común en esos años era comprar aviones por erogación pública,
pero que definitivamente no se pudo concretar debido a la guerra que se desarrollaba en Europa. Bueno, la instrucción era bastante básica. Las clases comenzaban por el conocimiento de los paneles de mando, que eran muy breves, y luego se pasaba a la instrucción práctica, que se cimentaba en los siguientes elementos. El Doppler barril, que no era más que un aparato construido por el carpintero Manuel Penelas y consistía en un barril con un banquillo y un volante hecho con mango de escoba. Con este aparato los alumnos se familiarizaban con los diversos movimientos del avión. Aquí el alumno subía con la vista vendada, mientras por detrás los otros alumnos y el oficial le daba algunas órdenes de mando, que a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, y así lo movían los alumnos, y generalmente el aviador terminaba en el suelo, que le daban vuelta el barril. También estaba el Terror, que era lo que venía a continuación. Era un aparato similar a un aeroplano, pero era más pequeño. Giraba sobre un pivote y simulaba todas las maniobras del aeroplano. Con unas 3 prácticas, el alumno estaba en condiciones ya de pasar al Pingüino, que era un avión de las alas más cortas y que servía solamente para carretear. Estamos en la otra. Acá a la izquierda está el Pingüino. Como ven ustedes, las alas son bastante cortas y por delante abajo tiene dos pivotes que le impiden que, si el motor tiene mucha presión, el avión pueda irse de punta por el exceso de fuerza del motor. Bueno, después venía el vuelo en un Blériot escuela de 35 HP, más conocido entre los alumnos como el Chonchón, que es el que está abajo acá en estas 2 fotos. Este permitía a los alumnos practicar todas las etapas del vuelo, desde iniciar la rodada hasta elevarse a unos 5 metros de altura, luego reducir el motor y aterrizar inmediatamente al frente. Esto era solamente hecho desde el principio al fin de la pista. Y como se hacía en horas tempranas, no había problema en utilizar la pista en ambos sentidos, porque ustedes saben que en esos años volar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde era algo de especialistas solamente, por los vientos que se forman a esas horas. Luego de haber tenido un dominio sobre la técnica del vuelo, los alumnos recibían la orden de volar solos, repitiendo estas maniobras unas 3 o 4 veces por semana durante un mes, hasta adquirir el completo dominio del avión. Solo entonces podían practicar algunos virajes a la derecha, volando fuera de cancha a una altura máxima de 50 metros. El examen para optar al título de piloto aviador se lograba una vez que los alumnos dominaban la ejecución de figuras 8, con virajes de derecha a izquierda, y el aterrizaje de precisión dentro de un círculo marcado en el centro de la pista. La instrucción de este curso estuvo a cargo del teniente Arturo Urrutia, asesorado por los tenientes Emilio Brandenberg y Darío Aguirre, y los sargentos Juan Berchebre y Luis Castro. Juan Berchebre había aprendido aviación en Francia, él fue uno de los seleccionados para ir a Francia. Estamos la próxima. Ahí tenemos al teniente Urrutia con su vestida de cala. Fue este periodo de formación con bastantes alteraciones. La escuela contaba solo con 2 pingüinos y 2 Blériot de escuela de 35 HP, cuyos motores estaban en su última etapa de uso. Cuando decimos 35 HP, ustedes se dan cuenta de que es nada prácticamente, ni una moto pequeña hoy día tiene 35 HP. Como se ha dicho, Chile se surtía solamente de aviones franceses. Estados Unidos no producía aviones para exportación, lo que imposibilitaba la compra de repuestos y aviones en el extranjero. Y los países en guerra no permitían salir ningún repuesto, ningún avión desde sus países. Esto dio origen a una deficiente instrucción por las constantes averías de los aviones, lo que llevó a ocupar los biplanos existentes en la escuela y que también ya estaban casi fuera de uso por deterioro. Esto dio origen a que los alumnos fueran preparados con un mínimo de instrucción, considerándose correctos muchos de los deficientes ejercicios que realizaban. La muerte del teniente Pedro Luco. El día del 18 de octubre estaban programadas las pruebas para optar al título de piloto aviador por parte de los alumnos Andrés Sosa, Pedro Luco, contador Carlos Yanque
y sargentos Luis Abarzúa y José Ojeda. Estos últimos eran de ejército, al igual que el teniente Andrés Sosa. Tempranamente se cita en el cuartel la comisión examinadora, compuesta por el general Arístides Pinto Concha, el coronel Pedro Pablo Darnell y el comandante Carlos Lira Quintanilla, director de la escuela, quienes dieron a conocer a los alumnos los ejercicios que deberían realizar, entre los que se debían efectuar 5 hoyos reglamentarios, los que cumplió el teniente Sosa en un Blériot de 35 HP. Le siguió el sargento Abarzúa en un Sánchez Besa de 80 HP, cumpliendo también las pruebas con toda regularidad. A continuación tomó colocación en el mismo Sánchez Besa el teniente de la Armada Pedro Luco, quien se despidió con toda naturalidad de sus instructores, quienes recordaron la muerte del acróbata del aire paraguayo Silvio Petirosi. Petirosi había estado en Chile también, era, como dice ahí, un acróbata del aire, especialista en hacer todo lo que hasta el momento se hacían los aviadores en sus frágiles aviones. Él dijo: es muy posible que yo también caiga, porque todo lo bueno desaparece. Fueron sus palabras a los amigos que le ayudaban en el momento de la partida del avión. Acá al centro vemos en la fotografía, en un grupo de aviadores, al teniente Luco. Sin tomar la altura necesaria, Luco salió de la cancha y comenzó un viraje hacia la izquierda. Al tratar de pasar entre 2 eucaliptus aislados, el ala derecha del avión tocó con uno de los árboles, invirtiéndose en el aire y cayendo estrepitosamente a tierra. El golpe fue tan fuerte que solo se logró sacar el cuerpo ya casi inmóvil del piloto. El reloj marcaba las 09:12 horas y a las 9:40 horas su nombre se inscribió en el libro de mártires de la escuela. Bueno, este accidente tuvo origen en una maniobra mal calculada, ya que el motor funcionó sin problemas, y la desgracia se atribuyó a la falta de práctica por el escaso entrenamiento de vuelo. Pues los 9 pilotos se presentaban a examen con solo 3 o 4 prácticas de vuelo solo. Esas 3 o 4 prácticas de vuelo solo no le daban más de 1 hora de vuelo, a veces menos. Por el problema de combustible. Hay que recordar que en esos años no se compraba la nafta como se compra hoy día, que hay un estanque y se va y se llenan los aviones con una bomba. Esto generalmente venía en tarros de 5 litros que se importaban desde Estados Unidos generalmente, o de Francia. Los restos del teniente Luco fueron trasladados hasta Valparaíso, donde se efectuaron sus funerales con los honores inherentes a su grado. No obstante, el día del accidente, luego de retirado los restos del avión, se continuó con el examen del sargento José Ojeda Pacheco. Como era tradición en el ejército, las pruebas no se interrumpieron. Era una forma de templar el espíritu militar de los futuros aviadores, demostrando que nada era capaz de doblegar la voluntad de los nuevos pilotos. El 16 de noviembre, luego de haber cumplido las pruebas de rigor, recibieron su título de piloto aviador el contador tercero de la Armada Carlos Yanque Cerda, torpedista segundo Luis Farías y guardia marina Enrique de la Maza, además del ejército el teniente Andrés Sosa y los sargentos Luis Abarzúa y José Ojeda Pacheco. Con el fin de dar su examen para piloto militar, el 24 de diciembre se iniciaron las pruebas del recorrido del triángulo Lo Espejo, Naltagua, Requinoa, Lo Espejo. El contador Carlos Yanque del 4º curso y el sargento José Lagos, militar del 3er curso. 2 días después, Yanque efectuaba el vuelo de distancia, recibiendo el título de piloto militar, el primero otorgado a un aviador naval en Chile. A fines de diciembre estaban en condiciones de recibir el título de piloto aviador el ingeniero Francisco Cruz, el maquinista Abraham Villalobos, el sargento artillero Juan Urrutia, y además completaron su entrenamiento para la prueba de brevet militar el guardia marina Enrique de la Maza y el torpedista segundo Luis Farías. El torpedista Farías fue un caso singular, pues permaneció todo el año 1917 en la escuela, participando como único marino en la llamada Escuadrilla de Evoluciones, que se presentó para el desfile de Fiestas Patrias en el Parque Cousiño. 9 aviones lograron ser puestos en la línea de vuelo, luego de arduos trabajos de reparación por los mecánicos de la escuela. Farías lo hizo en el Blériot 50 HP, sargento blanco, dejando muy en alto los colores de su uniforme de miembro de la Armada de Chile. Bueno, todos los aviones de la Escuela de Aeronáutica Militar llevaban el nombre de oficiales, suboficiales y otros personajes de la Guerra de la Independencia. Así que los nombres que aparecen generalmente pertenecen a ellos. Aquí vemos en la foto de arriba, al centro está el famoso torpedista Luis Farías, que
se ve por su uniforme que es el único marino que quedaba ahí en la escuela. Como es sabido, a fines de 1918, tanto la Armada como el Ejército recibieron de Inglaterra una compensación en aviones. Esto es es la compra de los, o sea, por el embargo de los buques que se fabricaban allá en Inglaterra. En noviembre, el torpedista Farías y los sargentos de ejército José Ojeda y Soto cumplieron las pruebas del raid militar, desarrollando sin problema el triángulo Escuela-Naltagua-Requinoa-Escuela. Estos triángulos obedecían generalmente a unas triangulaciones en kilómetros que hacía la escuela para ver cómo operaban los alumnos y si podían o no dar cumplimiento a la cantidad de kilómetros requeridos para poder recibir una buena nota. ¿Qué pasaba en el desarrollo del triángulo? Si tenían que aterrizar, si tenían algún accidente, todo eso era tomado en cuenta. Finalmente, el 18 de diciembre de 1917 regresaba a la Armada el torpedista Luis Farías, en posesión por el uso, perdón, aquí hay algo que se me ha dicho. Bueno, él fue regresado, él fue enviado, regresó a la Armada y ya no siguió volando porque la Armada no tenía aviones en ese momento como para decir todos estos aviadores que se han formado en estos cursos van a continuar volando en la Armada de Chile. Hay que recordar que en estos aviones que había enviado Inglaterra, entre ellos estaban los Bristol M1C. En uno de ellos, el teniente de ejército Dagoberto Godoy logró cruzar la cordillera de los Andes por sus altas cumbres el 12 de diciembre de 1918, y en el 5 de abril de 1919, el teniente Armando Cortines logró hacer la doble travesía de la cordillera, lo que ya dejó abierta prácticamente la cordillera para que otros pudieran hacer este paso que los argentinos no habían podido. Incluso uno de los argentinos falleció en el intento. Don Héctor, lo interrumpo. Quedan 8 minutos. Ya, vamos a ir acortando. Bueno, se hizo... Sigámonos con lo próximo. Bueno, se hizo un sexto curso de alumnos en el que participaron un teniente, un guardiamarina, 3 ingenieros, un guardiamarina de primera clase, dos eran, y 3 guardiamarinas de primera clase. Uno enfermó de tifo exantimático, era algo que era muy común en esos años y a veces provocaba la muerte, como le pasó al capitán Ábalos. El guardiamarina Leonidas Macuá fue reemplazado por el ingeniero Alfonso Lizazoín Enríquez. El instructor de este curso fue el capitán Dagoberto Godoy, quien contó para la instrucción con un pingüino de 35 HP y un Blériot de 50 HP, algo muy básico para lo que debían salir a aprender, digamos, los alumnos de un curso de esta naturaleza. Vamos con la otra. En la rada de Mejillones, el 24 de agosto de 1920, aconteció un accidente que costó la vida del guardiamarina Julio Villagrán, quien era uno de los 2 aviadores del crucero Higgins. Ellos se habían hecho, junto al guardiamarina Sañarto, hecho cargo del hidroavión Sopwith que tenía ese buque, un biplano monoplaza, y al despegar del agua el avión se desestabilizó y chocó contra uno de los cañones del buque, provocando la destrucción de la máquina y la muerte del aviador, lamentablemente. ¿Sigamos? Bueno, aquí viene el mayor Houston y el ingeniero Solano. La Escuela de Aeronáutica Militar, como había recibido los aviones traídos de Inglaterra, contrató al capitán Víctor Houston para reorganizar los servicios de aviación militar y a quien se le dio el título, el grado de mayor. La Armada tuvo que aportar con el ingeniero Solano, que
Fernando Solano con el fin de que le sirviera de intérprete. Él, con motivo de la construcción del Almirante La Torre y los otros buques chilenos, había estado 5 años en Inglaterra, así es que dominaba perfectamente el idioma. Solano tuvo una destacada participación tanto como ayudante, en la escuela también tuvo intervención en el viaje de Godoy y en el viaje de Cortines. Yo tenía una carta que les iba a leer aquí, pero debido al tiempo a lo mejor lo podemos hacer después cuando estemos haciendo otra de las fases de la... Siga nomás. Ahí tenemos al ingeniero Solano luciendo tenía de parada. Y una de las cosas importantes que hizo fue la redacción de la nota mediante la que el aviador británico proponía la unificación de los servicios de aviación en una rama independiente del Ejército y Armada, documento que se firmó el 21 de noviembre de 1918 y que fue enviado al coronel Darnell, lo que dio después motivo para que se creara la Fuerza Aérea Nacional, cosa que rápidamente fue desdibujada, digamos, porque todavía no estaban los medios como para crear una fuerza independiente. ¿Sigamos? Bueno, ahí tenemos la escuadrilla de evoluciones que volaba en el ¿cómo se llama? Participaba en la parada militar. Están todos los aviones en la línea de vuelo ahí. ¿Seguimos? Bueno, aquí están los aviones recibidos por la Armada, que fueron traídos de Inglaterra. 2 hidroaviones Soweit Baby, 6 hidroaviones Short 184, 2 hidroaviones Avro 504 y el famoso bote volador Felix Towe F-2A. Este bote volador fue conocido posteriormente como el Guardiamarina Sañertu, luego de la muerte del Guardiamarina, y tenía varias cualidades. Una de ellas era que fue el primer avión que contó con un equipo de radio y podía comunicarse, por supuesto, con los barcos que ya contaban con los buques, digamos, de la Armada, contaban con este adelanto desde el año 1905 aproximadamente. ¿Seguimos? El 3 de julio de 1919, en la bahía de Talcahuano, se puso en el agua este Soweit Baby con motor Clerget de 130 HP, en el que se hizo, como podemos ver en la fotografía, el primer vuelo de un hidroavión en Chile, un hidroaeroplano lo llamaban todavía. Este avión fue volado primero por Victor Houston, de la Escuela de Aviación, y luego lo voló el capitán Diego Aracena. Posteriormente lo hizo Manuel Frankel, que tuvo un pequeño accidente y tuvieron que sacarlo del agua, digamos ya, pero y reparar el avión. O sea, el hidroaeroplano. ¿Seguimos? Ahí vemos a Aracena cuando estaba bajando en el agua prácticamente lo están sacando del hidroavión. El 20 de octubre el teniente Mariotti fue ¿cómo se llama? Destinado al crucero Higgins para donde se destinó uno de estos Soweit Baby. En la Escuela de Aeronáutica Militar en 1920 se enviaron 3 oficiales de la Armada, el piloto tercero Agustín Arcayaga, teniente Luis Marín Manuens y el guardiamarina de primera clase Alberto Cáceres Ramírez. ¿Seguimos? 1921 el despegue de la aviación naval. El nuevo material de Inglaterra permitió que la aviación naval pudiera ya irse separando de lo que era el ejército, y se crearon, digamos, las instancias reglamentarias, y ya los guardiamarinas, los oficiales pilotos pudieron volar en los aviones propios que tenía la Armada. El primer raid que se hizo fue un raid a Santiago, de Santiago, porque allá estaban en uno de los aviones,
para presentar un saludo aéreo al almirante Rodman, jefe de la escuadra norteamericana del Pacífico, a bordo del acorazado Nuevo México, que estaba ahí en compañía del presidente Arturo Alessandri y algunos ministros de Estado. Bueno, se quería dejar que la Armada quedara en buen pie y por eso iba manejado el avión específicamente por oficiales de la Armada. Bueno, tenemos el fallecimiento del guardia marina Guillermo Sañartu, y después las torpederas fue la primera base aeronaval. Ahí se habilitó esos galpones para poder albergar a los aviones que se trajeron de Inglaterra y actuó como primera fuente de la Armada de Chile, como primer cuartel, digamos, primera base de la Armada. Don Héctor, por motivo de tiempo, lo vamos a tener que dejar hasta acá. Le agradecemos su completísima exposición. Queda, entiendo, bastante material como para otra oportunidad. Así que quedamos ahí, pues, quedamos No, con si yo entiendo, si expectativa sé que... de otra oportunidad. Claro.